ADN. Oye, hay tantos temas que tenemos que hablar con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Hay una cifra que ya la vamos a estar compartiendo porque yo la ensayé así como que fuera la Teletón. Porque así más o menos es el tenor de la cifra. Pero inevitablemente hay que partir un poco por la actualidad. Ministra, bienvenida. Muchas gracias por estar en el Ciudadano. Gracias, ministra, por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y quería partir preguntándole por el caso de Valentina Alarcón, ¿no? Se ha dado a conocer en las últimas horas que la PDI detuvo a un sujeto de 33 años que estaría involucrado en este hecho que, según incluso la madre de Valentina ha dejado entrever en las últimas horas, podría no ser lo que se manejó a un comienzo, ¿no? Que tenía que ver como con la hinchada, porque ella era fanática de un club, sino que estaríamos derechamente frente a un femicidio. No sé qué antecedentes tiene usted y cómo evalúa lo que ha estado pasando. Bueno, al respecto, siempre que hay un hecho de connotación pública como este, de conmoción pública, más bien diría, lo que ocurre es que activamos todos los mecanismos para poder ver cuál es la institución que más idóneamente podría hacerse cargo, primero, de apoyar a la familia y segundo, de poder buscar justicia en el caso. En ese sentido, en lo que estamos en este momento es en lo que en el lenguaje técnico se le dice en el día a día el despeje. Eso quiere decir que estamos revisando los antecedentes porque, como hemos comentado en otras ocasiones, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tiene posibilidades de representar jurídicamente bajo determinadas hipótesis: femicidio, violencia sexual, femicidio frustrado, ley 20.066 de violencia intrafamiliar, no en otros tipos de delitos. Y por lo tanto estamos trabajando en conjunto con las policías, con el Ministerio de Seguridad, para revisar los antecedentes en el caso de Valentina Alarcón. De todas maneras, igual es un caso que se investiga y se desarrolla con perspectiva de género, ¿no? Por supuesto, eso es muy importante porque, sobre todo desde el año 2023, existe un protocolo a la hora, sobre todo, del hallazgo de mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir no que nos vayamos por una tesis de una, sino que no descartemos tesis de una y contemplemos todas las hipótesis posibles, entre ellas también la de femicidio. Sí, porque bueno, recordemos además que hemos estado frente a casos, alegatos y audiencias incluso donde se revictimiza a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Y en especial yo creo que hay una diferencia en el trato cuando son jóvenes de sectores populares. O sea, creo que el morbo y el nivel de intromisión es mayor y exposición es mayor. Creo que ahí no hay un trato que sea igual. Nosotros lo vemos en el día a día con las víctimas y me parece que lamentablemente es algo que es reiterativo. Bueno, lo hablábamos ayer a propósito del caso de Nabila Rifo. Lo decíamos ayer, sí, decíamos exactamente ese mismo punto, esa misma revictimización que en otros lugares no ocurre de esa manera. Ahí hay un tema de los medios de comunicación también, ¿no? Hay que hacerse cargo de esa mirada. Me parece. Lo decía Sandra al comienzo, ministra, esta cifra que tiene que ver con efectivamente la ley de pago de efectivo, ¿no? De las pensiones alimenticias estamos hablando. También la voy a... A ver, dale. Es que yo no la ensayé. 2.553.477.378 pesos. No, 2.553.477.000. No, es mucha plata. Por eso nosotros son como 50 teletones. 52 teletones. 52, 54, 52. Desde mayo hemos añadido dos teletones. Dos más, sí, eso era el tema. ¿Qué balance hacen, no? De esta, más allá de la cifra, que obviamente es importante? Creo que es súper relevante la cantidad de familias a las que llega esta plata, más allá del monto, que es muy importante, es que estamos hablando aquí de cada peso, es una historia, ¿no? Es una biografía, y una historia dura, además, ¿no? ¿Cómo lo evalúa hasta ahora, que queda pocos meses de gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar hemos cumplido dos objetivos que tenía esta ley. Uno era entregar un sistema que realmente hiciera efectivo el pago, porque deudas de pensiones de alimentos han existido por largo tiempo, pero cifras de pago no existían muchas. Y por lo tanto, este sistema, que puede ser usado varias veces, ya ha beneficiado, como tú señalabas, a 314.000 familias. En segundo lugar, algo que para nosotras como ministerio es muy importante, que está apalancado con el cambio cultural, que tiene que ver con entender que la pensión de alimentos es un derecho del niño o niña, pero que cuando no se cumple, en un 97% de los casos, tenemos un 96%, me equivoqué, porque tenemos del año pasado a un aumento del 1% en las mujeres en el registro de deudores, lo cual recuerda que esta ley
Se le dice ley Papito Corazón por, digamos, la cultura chilena. Sí, claro. Pero una diferencia gigante igual. sí, pero 96-97. beneficia a quien esté a cargo del niño o niña, independiente del género. Pero yo creo que hay un punto muy importante que tiene que ver con ¿para qué usamos los datos del Estado? ¿Por qué? Porque antes de la ley lo que ocurría es que el símil a cuando uno tenía que llevar todos y cada uno de sus papeles clínicos al consultorio y tenía así una carpeta, ¿cierto? Pasaba lo mismo en tribunales de familia y era la mujer, en su mayoría, la que tenía casi que estar de detective privada Sí. para reunir los antecedentes. Y esos antecedentes existían. Entonces, hay uno de los puntos que es de los menos quizás atractivos al público, pero que es fundamental para la dignidad en el proceso, que es que los datos los reúne el tribunal. ¿Y cómo lo hace? A través de la interconexión con la Comisión para el Mercado Financiero, con los datos de la Tesorería General de la República, y eso nos ha permitido detectar deudores que no declaraban ingresos, pero sí tenían movimiento bancario. Y precisamente el día de ayer se conoció una sentencia ya en la Corte Suprema en la que se le da la razón a la Comisión para el Mercado Financiero porque sancionó a un banco por no cumplir con la retención, por ejemplo, de los créditos. Entonces, ¿qué es lo que hemos creado? Es un sistema que apoya el cumplimiento de la obligación parental y que no descansa sobre los hombros de las madres. Me voy a reivindicar. 2.553.477.378.054 pesos. Felicitaciones. Ya, Yo no habría, impacto, no está en habría impacto. podido. Yo Pero tengo como sí. dislalia de dígito. No, siempre yo no habría siempre podido. cambio de orden un dígito, un problema. Entonces, por eso lo digo en 52. No, es que tengo que No, ensayar la bien. Teletón además que se viene a fin de mes. Está bien. Estamos en eso. No, Oiga, no, ministra, no, pero no es que reitero esa cifra porque además pasa algo con esto, que es una cifra que está actualizada a septiembre de este año. Y es que, claro, se ha ido logrando sobre un 40% de pago, ¿no? De acuerdos para... Eso quiere decir que la plata estaba. No es como que de repente, hoy, en estos 2 años de que está rigiendo la ley, todos los que debían se ganaron el kilo y ya están empezando a pagar. En muchos casos lo que ocurre es que había ingresos que no se declaraban o había poco apremio, como le dicen los abogados, apriete, se podría decir en un lenguaje menos leguleyo, para forzar al pago. Porque no Tenían es algo menos voluntario. herramientas legales. Claro. Y en ese sentido, a nosotros nos tocó implementar el registro de deudores. Ahí siempre aprovecho de reconocer al registro civil porque lamentablemente es una ley que se nos entregó sin recursos. Ahora que vamos a hablar de responsabilidad Presupuesto. fiscal, nosotras nos tocó montar el registro de deudores que tiene más de 2.000 instituciones vinculadas, notaría, CERVEL, todo. Sin recurso del registro civil se puso la capa. En ese sentido cambiamos un poquito el registro con la ley Papito Corazón. ¿Por qué? Porque cuando se creó el registro de deudores no se podía salir. Entonces era como un DICOM histórico. Entonces, ¿cuál era el incentivo al pago? Claro, Ahí, si igual voy a estar ahí. igual voy a estar ahí, no voy a poder sacar la licencia, no voy a poder renovar el pasaporte. Hoy día se puede salir, pero también se puede volver a entrar. Sí. Pero hay un incentivo al acuerdo Claro. de pago, porque si no tengo los recursos hoy, que es una posibilidad, puedo llegar a un acuerdo de pago que tiene 2 condiciones, serio y suficiente de acuerdo a la ley, y que tiene que ser aceptado por el otro y que de repente trae cosas accesorias. Trae cosas accesorias como, por ejemplo, hay quienes han logrado en este acuerdo la renuncia a la patria potestad, o no tener que pedir permiso nunca más para poder salir con los niños al exterior. Exacto. Ese tipo de cuestiones son acuerdos accesorios a los cuales facilitan la salida del registro, y desde entonces 1 de cada 4 deudores que ingresa está saliendo. Es decir, una herramienta apalanca a la otra, y yo lo que espero es que no sigamos teniendo estas cifras tan estratosféricas de cobranza con cargo a las pensiones, sino que vayamos avanzando en una cultura de cumplimiento. Claro, el cambio cultural que usted comentaba, el cambio Así cultural que obviamente, claro, tiene que estar empujado lamentablemente por la ley, porque... Pero yo creo que va avanzando en el sentido de que antes Papito Corazón era una palabra medio chistosita, como para hablar de la picardía del chileno, sí, ¿cachai? sí. Y ahora es algo más feo. Es algo bastante más feo, pero usted comentaba además algo que me dejó inquieto, que tiene que ver con los recursos y tiene que ver con el futuro, además, ¿no? Más allá de lo que ocurra en las elecciones, pero no más allá de lo que ocurra en las elecciones, me parece que hay una mirada ahí, que no depende de ustedes, por supuesto, a eso voy, respecto a lo que se ha avanzado y respecto a la imagen y cultura que hay a este tipo de temas, o los temas de género en particular, porque vimos en el debate, por ejemplo, que habían preguntas respecto a temas de género que eran no contestadas derechamente, ¿no? Eludidas por completo.
no depende de usted, pero ¿cómo lo ve como parte de un actor social relevante que significa esta discusión? Hay una delgada línea roja en la cual me puedo referir. Sí, lo sé. Pero al respecto yo creo que el 17 de diciembre del 2023 nuestro país dijo que no a un proyecto constitucional, porque siempre se habla del rechazo del 4 de septiembre del 2022, que es cierto, fue muy contundente. Pero el del 17 de diciembre del 2023 fue igual de contundente y en su mayoría tuvo un voto femenino en contra de cosas como la objeción de conciencia institucional para todo, como retroceder en las 3 causales. Y yo creo que la negativa a hablar de esos temas de algunas personas que hicieron básicamente toda su trayectoria legislativa, como José Antonio Kast, en contra de los derechos de las mujeres, porque aquí hay que recordar que llevó al Tribunal Constitucional todo y cada uno de los avances legislativos para las mujeres, y hoy no se refiere. Yo creo que tiene que ver precisamente con que hay un cambio cultural en nuestro país, en donde las 3 causales no se quieren poner en duda por parte de la ciudadanía, y eso quedó muy claro el 2023. Yo creo que por ahí va ese de tirar al córner, esas preguntas. ¿Quiere decir que no sean relevantes para la ciudadanía? No, porque la verdad es que lo que nos muestra la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, que no vamos a decir que una encuesta pro gobierno, ¿no? Es que sí son relevantes. Es que, de hecho, la mayoría de la población está en contra de la penalización total del aborto, por ejemplo. Ministra, pero y pensando en eso, ¿de verdad ese cambio cultural será tan profundo, estará tan arraigado? Porque en los últimos años, a partir de lo que pasa en el mundo completo, hemos hablado de que no se nos olvide que la democracia puede ser frágil y que se puede perder. Muchos han puesto hoy día, precisamente a partir de estas discusiones, que hay derechos de las mujeres, de las disidencias, que se pueden perder, que están en riesgo. Y pensaba, por ejemplo, que claro, cuando aparece una señal como la de la Corte Suprema que revoca la libertad de Mauricio Ortega, nosotros lo aplaudimos. Pero a la vez nos preguntamos, ¿pero y por qué tenía que analizarse? Bueno, ahí está la relevancia de que existan instituciones como el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, porque esas cosas no pasan por osmosis. Estamos hablando de la ley Papito Corazón, pero la ley Papito Corazón no existiría si no hubiéramos tenido en los 90 la ley de filiación, que terminó con los hijos ilegítimos. Yo cuando cuento esto en los colegios, cuando vamos a charlas con las chicas y les cuento que en los 90 existían los hijos ilegítimos, me miran con una cara de horror. Y es como, no fue hace tanto tiempo, y hasta hace poquito hubo quienes propusieron que los colegios pudieran volver a discriminar en base al matrimonio. Claro. O algunos que están proponiendo hoy que quienes están casados tengan prevalencia por sobre las otras formas de familia. Entonces, ojo, por supuesto que siempre, sobre todo en una democracia que es abierta como la nuestra, hay espacio para propuestas. Lo relevante es qué es lo que la ciudadanía define como tolerable. Y en ese sentido yo creo que hay en las mujeres chilenas una conciencia muy grande de que, independiente de que hay tremendos desafíos, nosotros somos muy conscientes de ellos, en violencia de género, en equidad salarial, para eso estamos avanzando con Sala Cuna, por ejemplo, en cuidados, que es un tema nuevo del que antes no se hablaba, era invisible porque pasa en la casa. De todas formas tenemos posibilidades que nuestras abuelas no tenían. Yo vengo llegando ahora de un encuentro de las mujeres de la minería. Hasta los 90 claro. Las mujeres teníamos prohibido entrar a la faena minera. Pues daba mala suerte. Porque daba mala suerte porque la mina se enojaba. O sea, Y además ya había un sesgo en la pura frase. Hoy día somos líderes mundiales en las mujeres en minería. Pasamos a Australia, pasamos a Sudáfrica y pasamos a Canadá. ¿Y eso gracias a qué? A 10 años de política pública junto al sector privado. Entonces, creo que es importante mirar ese camino recorrido precisamente para tener conciencia de que no pasó porque sí. ¿Usted tiene miedo que si el cambio de gobierno va del ala de la derecha más extrema, esto se pierda? ¿Se pierdan los derechos? ¿Se pierda el trabajo que se hizo finalmente? Yo creo que los retrocesos sociales nunca ocurren solamente por una voluntad, digamos, de un ejecutivo. Hay una ciudadanía muy activa y nuestro país no es un país que funcione por decreto. Tiene instituciones democráticas. Por ejemplo, tú puedes desfinanciar el Ministerio de la Mujer, pero eso significaría desfinanciar 27 centros que hoy atienden a más de 100.000 mujeres al año. Y creo que esas son cosas que hay que seguir insistiendo para que se ponderen en la realidad. No en lo que abstracto de yo estoy a favor de esto, yo soy feminista, yo no, sino bueno, desfinanciar esas cuestiones significa esto. ¿Estamos dispuestos a aquello? Es algo que hay que ponderar. ¿Y qué otra cosa con guitarra también? Sí.
Sí, pues diferente. Y en el análisis del vaso medio lleno nos queda súper claro. La parte vacía del vaso, que en el tiempo que queda, que haya alcanzado, que crea que se alcance o que definitivamente no se pudo. No, yo creo que estamos avanzando en Sala Cuna. Justo ayer tuvimos una reunión junto al ministro Bocardo y la subsecretaria de Educación Parvularia con la CUT, que hace unas semanas sacó un comunicado bastante crítico del proyecto. Hemos ido avanzando para buscar acuerdos, porque la próxima semana se vuelve a discutir Sala Cuna en la Comisión de Trabajo. Para mí como ministra eso es una tarea fundamental. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, si yo soy la trabajadora número 20 de una empresa, da lo mismo si mi talento, da lo mismo mi esfuerzo, probablemente no voy a tener contrato. ¿Por qué? Porque se nos castiga laboralmente por el costo de la natalidad. Si queremos cambiar esta cifra de natalidad, tenemos que dejar de cargar los hombros de las mujeres y asumirlo con corresponsabilidad, que es nuestra propuesta. Y hay otra parte que, a propósito de la victoria que tuvo ayer el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en la Corte Suprema, a propósito del recurso para la revocación de la libertad condicional de Mauricio Ortega, para nosotros es fundamental y lo estamos dejando financiado. Yo creo que eso es importante, para que no pase lo que nos pasó a nosotros con el registro de deudores. Claro. Hemos gestionado junto al Banco Mundial un crédito para Chile por $7 millones que va a financiar el nuevo sistema de la Ley Integral contra la Violencia, para que precisamente no se pierda el rastro de las víctimas. Claro. Y eso es algo que el próximo gobierno le va a tocar implementar. Porque ahí además es todo un proceso, ¿no? Hay que entender que es un acompañamiento, porque de pronto cuando hay, por ejemplo, un femicidio frustrado, uno se concentra en el episodio en particular, pero esto viene de una seguidilla de situaciones y además no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Lo conversábamos ayer, que muchas veces víctimas de femicidio han sido mujeres que han puesto denuncia, algunas después las han quitado, algunos tienen medidas cautelares, ¿no? Algunos a lo mejor la persona estuvo detenida en un momento, después pasó el tiempo y vuelven, entonces de verdad es un proceso a largo plazo, por no decir eterno, ¿no? Permanente. Yo creo que es un proceso a largo plazo, pero que tenemos que emprender, y nosotras logramos aprobar en la ley los transitorios en cómo nos vamos incorporando a ese estándar, al igual que no podríamos tener 2,5 billones de cobranza de pensiones de alimentos si no hubiéramos montado un sistema para ello. No vamos a tener un enfoque distinto que el que proponemos con la ley integral, que ya se aprobó, si no invertimos en un sistema que acompañe a las víctimas. Y eso es lo que hemos gestionado junto al Banco Mundial hasta el año 2029. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que Chile vaya cumpliendo las metas de sistema integrado, se le va a ir entregando los recursos para avanzar a la siguiente etapa. Es una forma de cooperación que esperamos que el próximo gobierno aproveche para que cambiemos esa historia. Cuando habla la ministra y lo ha dicho varias veces, que hemos hablado con usted también de este como cambio cultural y cambio de paradigma también de las instituciones, ese cambio también tiene que ver un poco con el Estado, con la mirada también. O sea, también hubo que hacer una mirada hacia adentro, de tener un foco y no quiero repetir la palabra mirada, pero un foco distinto, que el Estado también sea inclusivo en eso. A lo mejor no lo era, no lo sé. No lo era, y en muchos lugares no lo es todavía. Muchas veces se habla en el Congreso, sobre todo, y por grupos contrarios a los derechos de las mujeres, de que hay que eliminar todas las oficinas de género. Pongo un ejemplo súper claro. La oficina de género de minería. ¿A qué se ha dedicado en los últimos 10 años? Desde que existe. A llevar la mesa Mujer y Minería, que va con el sector privado en el entrenamiento de nuevos aprendices del sector minero, en incentivar estudiantes para que se vayan a las especialidades, a generar sellos que incentiven. Eso es lo que nos ha permitido hoy día, 10 años después, estar liderando el mundo en cuanto a mujeres en minería. ¿Y por qué eso es importante? Porque es importante por la paridad en sí misma. Si vamos a lo más práctico, hoy en las ciudades mineras, cuando hay negociaciones colectivas, las mujeres se empobrecen porque ellas no reciben esos bonos. Entonces todo sube de precio, pero ellas no tienen esos bonos. Entonces es una desigualdad muy grande, y para eso ese proceso de cambiar la mirada al interior del Estado es lo que se llama transversalización del enfoque de género, y es por lo cual es necesario tener personas dedicadas a eso, porque no es obvio. Pongo un último ejemplo súper concreto. Cuando entramos en el 2022 teníamos un 30% de participación de las mujeres en los bonos de la ley de riego. Me fui a otro rincón del servicio público. Sí, pero el servicio público. Los bonos de la ley de riego. Y la pregunta del enfoque de género es, ¿por qué? ¿hay un 30% nomás de mujeres en el campo? No, pues somos la mitad. No. Igual que en todos lados. Sobre todo en la pequeña agricultura familiar campesina, que es a lo que va la ley de riego. Más incluso.
Y entonces hay que preguntar, ¿y por qué? Bueno, tenemos dos situaciones. Una, que para postular a la ley de riego, porque cuando se creó las mujeres no figurábamos mucho en este asunto, ¿qué pasaba? Hay que ser la dueña de los derechos de agua o de la propiedad. ¿Cuántas mujeres son dueñas? Claro. En el campo sobre todo. Y segundo, que para ser dueña también hay que tener capacidad de administración y la mayoría de las mujeres están casadas bajo sociedad conyugal y eso quiere decir que todavía el hombre es el administrador. Entonces tenían que pedir permiso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? La propuesta de la Oficina de Género junto al Ministerio de Mujer crea el Concurso Nacional de Riego para Mujeres y en 2 años pudimos pasar del 30 al 50% de mujeres beneficiarias. Nos vamos acercando a esa paridad. Ese ejercicio es el que se hace constantemente en todos los servicios. ¿Con qué fin? Para que ese servicio público que nosotras financiamos como ciudadanas nos mire en igual atención, porque somos la mitad de la población nomás. Un poquito no porque más. seamos mejores ni peores, 51%. Exactamente, un poquito más. Ministra Orellana, pero pensando entonces en esa realidad de las mujeres, porque igual todavía hay algunas cosas que están en el Congreso que se están debatiendo y que nos falta Bueno, la avanzar, sociedad ¿no? conyugal Por lleva ejemplo, 14 años. Exacto, allá iba, ¿no? Que es esa... súper simple ese hecho de que uno todavía tenga que pedir permiso para poder hacer cosas siendo mujer. Comillas, exactamente. Y lo decíamos recién, estamos a puertas de las elecciones y estamos viendo qué va a pasar con ese futuro dependiendo de qué persona llegue al gobierno, ¿no? Qué conglomerado, qué alianza. Usted compartió hasta el mes de abril el gabinete con Janet Jara, ¿no? La candidata del oficialismo hoy día, que dentro del marco de esta campaña ya tuvo su cierre y todo, pero que en los últimos días se ha desmarcado un poco de la figura del presidente, por más que Kast diga Boric es Jara y Jara es Boric. Sobre todo, y lo ha puesto ella misma como ejemplo, ¿no? Que habría accionado distinto en el caso Monsalve. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha ese tipo de declaraciones? ¿Se cambia el relato que el gobierno en algún momento entregó? ¿Es legítimo desde ella que está hoy día en otra vereda? O sea, yo creo que en primer lugar está apostando a hacer una propuesta al país y tiene todo el derecho como candidata de hacerlo en sus propios términos. Se lo ha ganado también, con mucho esfuerzo, como por ejemplo la reforma de pensiones. En segundo lugar, yo creo que incluso la exministra Toá, cuando concurrió a la Comisión Especial Investigadora sobre el caso Monsalve, dijo que habría cosas que habría que haber hecho distintas. Y en tercer lugar, y desde un ámbito más personal, sin caer en las cosas que no puedo decir, yo creo que para mí como ministra de la Mujer, esos momentos que fueron muy duros, a propósito de lo que yo no supe en su momento, fue precisamente el tener al lado colegas como ella lo que me permitió poder seguir trabajando. No habría podido seguir en otras condiciones. O sea, yo creo que tener el apoyo de colegas como Janet, que son buenas compañeras de trabajo, es muy importante. Y este tipo de declaraciones, como digo, no afecta lo que podría ser, porque ya estamos en cuenta regresiva con el gobierno, ¿no? Lo que podría ser el legado probablemente de este gobierno. Yo creo que tenemos un legado muy claro. Creo que la reforma de pensiones, que va avanzando en los tramos de población más lento de lo que uno quisiera, pero fueron las condiciones con las que llegamos a acuerdo, en enero va a permitir que miles de personas tengan una PGU ampliada. Y no solo eso, sino que a las mujeres se les termine con la discriminación por la expectativa de vida. El bono de compensación por expectativa de vida, la compensación por años cotizados. Eso para mí es fundamental. Creo que eso no borra la diferenciación necesaria de quien quiere hacer una propuesta, no borra tampoco el copago cero, no borra la ley Papito Corazón, ni tampoco otros logros como los que se supieron esta semana sobre la Estrategia Nacional del Litio. Entonces creo que es parte del debate que tiene que haber en unas presidenciales nomás, pues. Bueno, y hacernos cargo nosotros como votantes, además de votar informados, porque también hasta un informe salió hace poco del financiamiento de la campaña de las parlamentarias y las mujeres, o sea, la diferencia de lo que se invierte en mujeres, cómo se financia, es increíble. ¿Cómo no vamos a tener mujeres en el poder así? O sea, ¿cómo vamos a tener mujeres en el poder así si tienen tan poca posibilidad de visibilizarse versus los hombres? La buena noticia es que 32.000 familias, solo desde mayo hasta septiembre, han sido beneficiadas con estos nuevos cobros de la ley Papito Corazón, para que entendamos, ministra, también que esto no es una persecución, como en algún momento algunos quisieron plantear tampoco, y algunos todavía están tratando de buscar el resquicio para salir por el lado y no pagar. La otra vez yo me tomé un auto en una plataforma para moverme en mi tiempo libre. Y el caballero que lo conducía estaba en el registro. Así que terminé yo ahí mostrándole cómo podía pedir la audiencia con su clave única para poder llegar a acuerdo. Porque me decía, no tengo plata. Y yo como, pero llegue a acuerdo, po. Claro. No se ande haciendo loco, no corra. Porque es peor, está sumando interés además. Llegue a acuerdo. Yo creo que esa es una gran posibilidad
que abrimos y que es muy importante y que ha permitido que 1 de cada 4 precisamente lo logre. No, y además que niños o jóvenes que tienen derecho a recibir pensión de alimentos muchas veces se están haciendo cargo de esta situación porque a lo mejor las mamás durante mucho tiempo no hicieron la demanda, y hoy día recordemos que si tienen 18 años igual pueden demandar si es que siguen estudiando, etcétera. Yo creo que nunca es tarde para poder llegar a un acuerdo, asumir la deuda, pero llegar a un acuerdo razonable hacia el futuro. Perfecto. Ministra Antonia Orellana, muchísimas gracias. Mucho éxito en lo que queda, porque de verdad eso es un beneficio para todos nosotros. Sí, vamos a buscar llegar al acuerdo en sala cuna la próxima semana. Oye, la ley de sociedad conyugal, que pues, pónganse las pilas. La senadora Paulina Núñez, presidenta de la Comisión de Constitución, tiene un gran empuje en ponerla en tabla, así que ahí vamos. Hay que visibilizarlo porque se sienta